Buenas tardes. La comunicación que presento en esta edición de los coloquios, esta extraña edición de los coloquios 2020, se titula Aportaciones a la hemerografía extremeña, siglo IV de prensa en Serradilla, 1889-2020. Extremadura no es ni ha sido un páramo cultural. Las zonas rurales que conforman la región tampoco. Esta es la premisa de partida en este trabajo, que se centra en localizar y analizar el amplio catálogo de publicaciones periódicas editadas en Serradilla durante el último siglo IV. Veamos el fenómeno de la prensa serradillana. El Decreto de Libertad de Imprenta de 23 de octubre de 1868 y la Ley de Libertad de Imprenta de 20 de mayo de 1869 promovieron la fundación de revistas y periódicos, y a su estela se incorporó pronto Serradilla, cuando tocaba a su fin la centuria decimonónica. Una creciente inquietud periodística permite que la villa se sitúe en la vanguardia de la edición en la prensa local. En contra de lo que pudiera pensarse, la edición de periódico no es privativa de las ciudades extremeñas. 13 cabeceras fueron editadas entre 1889 y 1932 en una localidad que no contaba con luz eléctrica. Y la tendencia aún no se ha quebrado, con calidades diferentes y de breve o larga vida según las circunstancias. Las motivaciones para su aparición fueron variadas: asociacionismo, publicidad de iniciativa, inquietudes personales o creación de opinión. Respecto de las causas de su óbito, prematuro la mayoría de las veces, están la falta de liquidez, el hastío, el desacuerdo o la censura en determinados momentos. En ocasiones desaparecen tras el primer número, debido a polémicos contenidos, como por ejemplo el caso del abanico que veremos. La puntual carencia de papel y el aumento de los costes hicieron peligrar también la continuidad, en este caso de educación y enseñanza, hasta su definitiva desaparición. En fin, aquellas primeras publicaciones fueron un ejercicio harto complicado de mantener, sobre todo la periodicidad y, en general, la propia publicación. Se trató de tiradas cortas, muchas de un solo ejemplar manuscrito, aunque a principios del siglo XX, con más de medios económicos y técnicos, el cronista aumentó la tirada y prolongó su duración. En este último se incluyeron en ocasiones fotograbados, que no dejaban de ser un lujo en la época, como en el caso de la muerte del catedrático de farmacia y político local Marcelo Rivas Mateo, o en el homenaje al ingeniero de monte Francisco Sanz y López. El trabajo profundiza cronológicamente en estas iniciativas, que crearon la impronta del periodismo en Serradilla. Presenta un análisis crítico que supera la mera recopilación de datos. Veamos un análisis, por tanto, de estas publicaciones. Para centrar la cuestión sobre los primeros periódicos, tendremos en cuenta como detonante principal la inquietud cultural de algunos vecinos de la villa. Agustín Sánchez Rodrigo será un personaje imprescindible que le lleva en 1888, con tan solo 18 años, a fundar una sociedad llamada La Amistad, cuyo objetivo principal era el fomento de la ilustración, para cuyo logro comenzó con la edición de publicaciones. La primera fue Ande la broma, revista cómico-satírica e instructiva. Fue una publicación manuscrita que contenía trabajos en prosa y en verso. Incluyó una novela satírica que sacaba a la luz las lacras de respetables personalidades de la villa, lo que motivó la suspensión de la edición antes incluso de que llegase a la totalidad del público. La censura logró su objetivo. No se conservan ejemplares. Seguidamente se publicó El Abanico, semanario liberal que trata de todo. Corría el 15 de agosto de 1890 y duró hasta junio de 1892. Era también manuscrito, de periodicidad semanal y con una tirada de 2 ejemplares. Salía los domingos y había una lectura pública en la escuela de los niños. Tras esa lectura pública, los números pasaban por las casas durante la semana. La continuidad de la línea polémica de su antecesor originó polémicas y altercados, valga la redundancia, hasta que la línea satírica se fue suavizando y fue aceptada por todo el vecindario. Llegó a ser, sin duda, un éxito literario, y sus páginas recogieron la actualidad local y las costumbres de la época, la mayor parte de ellas ya desaparecidas. Tras publicarse el último número, la inquietud periodística permaneció, y un año después, en 1893, El Abanico inició una segunda época en la que solo vio la luz un número.
La semilla había prendido en buena tierra y todo se reducía a dar tiempo al tiempo. Con carácter casi de caseros se escribirían al cobijo de la amistad varios periódicos. Después apareció El Estudio, manuscrito de distribución gratuita, del que solo vio la luz un número, el número 1. Ningún texto se conserva. A continuación se editó El Gracioso, que pretendía una periodicidad aleatoria. Con unos cuantos ejemplares fue el primero en salir de la imprenta de Agustín Sánchez, la que había instalado en Serradilla en 1905 para editar El Rayas. De su contenido tampoco conservamos. Con idénticos promotores y de distribución gratuita, El Cuco supuso un fracaso más, pues desapareció tras el primer número. Otro tanto ocurrió con La Muralla, La Tempestad y La Chocolatera, cuyo formato en todos los casos era de 32 por 22 centímetros, y de ninguno de ellos se conservan ejemplares. Ninguna de las publicaciones promovidas por la Sociedad de la Amistad superó el primer número, lo que nos lleva a afirmar que no eran periódicos diferentes, sino boletines monográficos que la sociedad editaba para expresar su opinión y exponer sus creaciones, recibiendo cada una de ellas el nombre del principal tema que era abordado en ella. A partir de aquí se produce un claro punto de inflexión, cuando la imprenta de Sánchez llevaba años funcionando y su inquietud cultural se había consolidado. Así surgió El Tábano. Corría el año 1910. Se trataba de unos cientos de ejemplares de un programa de teatro promovido por el actor y autor dramático Santos La Dehesa. Lo hacía para promocionar las funciones programadas por su compañía. Agustín Sánchez era el impresor y ya incluía publicidad del método Raya en ello. Y como culminación de tantos ensayos llegó El Cronista, revista quincenal. En 1905 el maestro Ángel Rodríguez Álvarez creó el método Raya. Agustín Sánchez adquirió la propiedad del método y se hizo editor. El siguiente paso que pretendía era hacerse impresor, pudiendo además realizar toda clase de trabajos tipográficos, pequeños libros, folletos, prospectos, etc. La progresión de pedidos del Raya era muy lenta. Convencido de que necesitaba mayor difusión por España, en 1916 lanzó la edición del Cronista. Aparte de otras intenciones de carácter cultural, esta fue realmente la verdadera motivación de su arranque. Desde el día 5 de enero de 1916 hasta el 20 de diciembre de 1932, 407 números quincenales salieron de la editorial. En un pueblo sin luz, 17 años ininterrumpidos de periodismo a imprenta, que trascendiendo el ámbito comarcal y regional, tuvo suscriptores, lectores y colaboradores de la talla de José Ramón Mérida, director del Museo Arqueológico Nacional, el literato y erudito Francisco Rodríguez Marín, director de la Biblioteca Nacional, Gerardo Jaime Núñez, jefe de sección del Archivo Histórico Nacional, Antonio Blázquez, geógrafo y director de la Real Sociedad Geográfica, José Cascales Muñoz, Fidel Fita, José María Gabriel Galán, José Polo Benito, Ramón Menéndez Pidal y un largo etcétera. Puso en marcha interesantes iniciativas como la creación de una biblioteca de publicaciones. Abogó por el establecimiento de granjas experimentales. Propuso mejoras en el empleo de abono y en las condiciones de los trabajadores del campo. La creación de un sistema de comunicaciones que articulase adecuadamente la región extremeña y la comunicase con el resto de España y con Portugal mediante ferrocarril, la canalización del Tajo, etc. A nivel local desarrolló las noticias, analizó su industria, su historia, leyendas, folclore, propuso la creación de bibliotecas, de archivos, de museos municipales, propugnó la declaración de Monfragüe como parque nacional, defendió enérgicamente la construcción de un puente sobre el río Tajo, todo ello para conseguir el bien de su pueblo. En el año 1932, tras 17 años de floreciente vida, las suscripciones por toda España eran tan abundantes que reportaban beneficios económicos. Y justo en ese momento desapareció. Este es un extracto de su último editorial. Después de larga y tranquila y laboriosa vida, desaparece sin remordimientos por su actuación. Esta resolución ha sido libre y espontánea, sin presiones. Por nuestra propia voluntad y conveniencia lanzamos a la vida nuestra revista al comenzar el año 16, por nuestra propia voluntad y conveniencia la suprimimos al terminar el año 32. Nadie nos animó a darle vida, a nadie acusamos de su muerte.
Las causas reales no están nítidamente clarificadas, pero el momento de incertidumbre política y la trayectoria de Sánchez, militante de Unión Patriótica y ferviente defensor de los postulados de Miguel Primo de Rivera, junto a su edad y a su precario estado de salud, debieron ser valorados por tan intuitivo personaje que moriría tan solo 2 meses después. La editorial siguió funcionando durante décadas, pero la primera gran aventura periodística serradillana había concluido. De forma simultánea se editó el Boletín del Ateneo Serradillano. Fue a partir de julio de 1918, en torno a jóvenes estudiantes que formaron el Ateneo Serradillano con el objetivo de impartir conferencias, establecer una biblioteca y precisamente publicar un boletín. El 4 de agosto de 1918, en la inauguración del Ateneo se presentaron los 5 números que iban publicados con poemas, crónicas y opiniones. El 12 de octubre de 1920, para celebrar la fiesta de la raza, apareció un boletín extraordinario. Gracias al cronista que reprodujo algunos de sus textos, se conservan materiales de los que aparecieron en sus páginas. Valga como muestra de su proyección nacional un extracto de este artículo publicado. Dice así: para los ateneístas, Serradilla en Madrid. Fui también, dice Agustín Sánchez, al Archivo Histórico Nacional a visitar a don Gerardo Jaime Núñez, quien en extremo atento me enseñó las inmensas salas y me presentó interesantes datos de Plasencia y de Serradilla. Comprobada queda la proyección del Ateneo y de su boletín, pero finalmente el órgano de comunicación de esta institución dejó de editarse. También coetáneo al cronista, en esta ocasión como suplemento al mismo, se editó Educación y Enseñanza. De él tratamos monográficamente en estos coloquios en el año 2004 y por ello no profundizaremos en su reseña. Desde ese momento debieron pasar décadas, el casi medio siglo transcurrido durante la dictadura, hasta que de nuevo la inquietud cultural de un grupo de jóvenes agrupados en torno a una sociedad hicieran aparecer una nueva publicación, AJS. Su número de presentación apareció en junio de 1980 y el último en septiembre de 1986, 73 números mensuales en total. El editorial explicaba los objetivos de la publicación. Somos la nueva generación de esta serradilla que hasta hace poco estaba abúlica y medio muerta. Somos portadores de la antorcha de los valores perdidos, del dinamismo de la juventud, de las ansias de futuro, del esfuerzo constante y desinteresado. Nuestro periódico tiene 3 objetivos: tratar todo lo que atañe a Serradilla, reflejar su pensamiento y unir al pueblo. Necesitamos apoyo, confianza y crítica constructiva. Lo que hoy es un niño pequeño, mañana será un hombre. Lo que hoy es un conato de revista, mañana será una revista. Comenzó como órgano de difusión de la Asociación de Jóvenes Serradillanos, de cuyas siglas toma el nombre, pero cuando la asociación desapareció, la revista pervivió. En su primera época se imprimió a multicopista y a partir del número 37, julio de 1983, con una fotocopiadora. Pueden considerarse 3 etapas en AJS. Una primera de divulgación cultural, normativa, aparecían los artículos de la recién estrenada Constitución Española, y de información. Otra con colaboraciones, crónicas y artículos sobre historia, tradiciones y costumbres locales. Y en última instancia, la etapa más crítica, primaron los escritos de opinión política y de opinión social. Cumplió sin duda un importante cometido, un importante papel en la transición política a nivel local. No hubo justificación de las causas del cese de la edición, aunque el hartazgo de sus impulsores estaba entre las causas de la desaparición de AJS. La siguiente publicación trataba de forma monográfica el deporte. Se trata de Gol, semanario deportivo de Serradilla. De periodicidad semanal, su contenido trataba de forma exclusiva el primer campeonato de fútbol sala del Ayuntamiento de Serradilla. Era editada por el Aula de Educación Compensatoria y se fotocopiaba en Plasencia con una escasa tirada. Algunos ejemplares se distribuían por los bares y establecimientos patrocinadores de los equipos participantes y otros se ponían a la venta para que los amantes del deporte estuviesen informados del desarrollo de la competición. El primer número se publicó el 17 de febrero de 1986 y el último en mayo del mismo año. Su desaparición coincidió, lógicamente, con el final del campeonato. Es el primer y único semanario deportivo en la villa hasta la fecha.
Para dar a conocer el programa de festejos de las fiestas y ofrecer la posibilidad de anunciarse a los industriales de la localidad, comenzó a editarse el libreto de San Agustín. En la portada aparecía el cartel ganador del concurso de carteles y en sus páginas, además del programa de festejo y los saludos del alcalde y del concejal delegado, aparecieron artículos históricos y culturales sobre Serradilla. Comenzó en 1985, con periodicidad anual, y se extendió hasta 1994. Tras un breve receso, volvió a aparecer en 1998. En total, 11 números, con unos 1000 ejemplares por tirada de distribución gratuita. Sería de nuevo, a continuación, el aula de educación compensatoria, que ya formaba parte del proyecto local integrado, quien emprendiese la aventura editorial con la edición de una nueva revista, Rompehielos. Arrancó en el curso 1988-89, como una actividad propia del programa. Sus impulsores fueron los maestros que con un grupo de alumnos se marcaron como objetivo que sirviera de comunicación con programas de otras localidades. Solo se editaron 3 números de periodicidad trimestral, noviembre de 1988 hasta marzo de 1989, cuando finalizó el curso académico. Su contenido trataba sobre cultura, información, narraciones y noticias locales. También el Colegio Público Santísimo Cristo de la Victoria editó una revista, La Voz del Colegio. Con motivo de la celebración del homenaje a Agustín Sánchez Rodrigo en mayo de 1992, apareció un número extraordinario que fue premiado en el Concurso Nacional de Publicaciones Escolares del Ministerio de Educación, dotado con 150.000 pesetas. El pionero del periodismo local pasaba a ser el protagonista monográfico de una publicación serradillana. Y así hasta que llegó El Migajón, la revista de Serradilla. Impulsada por el aula de alfabetización de adultos, sacó su primer número en diciembre de 1990 y aún hoy, 30 años después, continúa editándose, con 358 números en su haber. Los 6 primeros estuvieron a cargo de los integrantes del aula de alfabetización. El primero se distribuyó de forma gratuita entre vecinos y emigrantes afincados en Madrid para dar a conocer la publicación y promocionar las suscripciones. Desde entonces ha ido incrementándose la tirada hasta alcanzar cerca de los 400 ejemplares. El método de impresión ha sido siempre el fotocopiado, y la temática ha ido pasando de temas de difusión cultural a otros de historia, folclore, noticias, poesía, economía, religiosidad, arte, etc. El amplio equipo inicial se fue difuminando, hasta que desde hace un cuarto de siglo la responsabilidad editorial corre a cargo de una sola persona, Carlos Jesús Martín, al que ayudan desinteresadamente algunas otras a la hora de montar, de grapar o de empaquetar la revista. Progresivamente se ha ido apreciando un notable incremento de calidad, incluyendo documentados y completos estudios históricos que han hecho de El Migajón una publicación de referencia histórica, etnográfica y de actualidad. También han aparecido números extraordinarios en los que se ha tratado monográficamente el aula local, el Santísimo Cristo de la Victoria, etc., siempre con gran acogida. Tras 30 años ininterrumpidos de publicación y más de 12.500 páginas impresas, El Migajón se ha convertido en la publicación serradillana más longeva. Sus páginas han tenido el privilegio de narrar las vicisitudes de la villa en el momento de producirse un cambio de milenio. Como principales conclusiones anotamos la siguiente. El surgir paulatino de publicaciones se han parado mayoritariamente en grupos de jóvenes inquietos aglutinados en torno a instituciones o sociedades. Respecto de los motivos de su desaparición, la censura, la falta de recursos, la saturación de los impulsores o el cumplimiento de los fines para los que habían sido creados han sido los principales. En poco más de un siglo han sido 19 las cabeceras editadas, con diversa periodicidad y desigual éxito, pero todas de enorme importancia a la hora de consultar la vida, la historia, el folclore o la poesía local. Todo un triunfo para una villa que comenzó su aventura periodística cuando aún no disponía de luz eléctrica. Es deseable que no se rompa la tendencia. Muchas gracias.